Saludos amigos y amigas de Coloquio, el programa económico de la semana. Hoy no está con nosotros por un compromiso profesional nuestro querido compañero Esteban Delgado. Tampoco está Pedro Matos por compromisos también. Pero aquí tenemos dos grandes invitados al programa. Andrés Terrero, expresidente de la Cámara de Cuentas y uno de los grandes conocedores del rol que tienen cada uno de los miembros del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana, la contaduría pública y otros temas también, lavado de activos. Andrés está en el modernismo económico. Y también Imara Olivo, gerente de proyectos de Servicios Méndez Olivo, ha venido en otras ocasiones aquí al programa, al igual que Alexis Olivo. Y vamos a desarrollar hoy los retos de la Cámara de Cuentas, su responsabilidad. Hay una nueva ley relativa a la Cámara de Cuentas que está generando algún ruidito a nivel de opinión pública, y la nueva composición de la Cámara. En el caso de Andrés vamos a abordar algunas historias, recuerdos de posiciones que adoptó en aquel momento de manera muy responsable. Y vamos a hablar también con los dos sobre el tema del lavado de activos en República Dominicana, un tema muy importante. Vamos al primer cambio para inmediatamente retornar con Andrés Terrero y con Imara Olivo. Bien, amigos y amigas, iniciamos el desarrollo del contenido de Coloquio en esta semana con Andrés Terrero, expresidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, y con Imara Olivo, gerente de proyectos de Servicios Méndez Olivo. Saludo, Andrés. Saludo, mi amigo Alex. Imara, un abrazo para ahí. Saludos, Imara. Saludo. Bien, Andrés. La toma de posesión, primero la designación y la toma de posesión de los integrantes de la nueva Cámara de Cuentas, encabezada por la maestra Emma Polanco, es rectora de la UAS. ¿Qué expectativa te genera? Lo primero, es bueno decir que hay mucho ruido también sobre la elección de los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas en el país, en los medios de comunicación. Eso es natural, es lógico. Siempre, no importa quién pongan, siempre va a haber ruidos, muchos positivos, otros muchos negativos. En el caso en particular, debemos comenzar diciendo primero que la entidad que lo escogió está facultada para eso, por la Constitución de la República. Para comenzar por ahí. De que se supone que ellos calificaban, desde el punto de vista profesional, para ser primero entrevistados y después seleccionados. Ahí vamos bien. Después de ahí, que hayan alguna gente que hable sobre conflictos de intereses, es otra cosa. Y cuando hablo de conflicto de intereses, se refiere al caso de la exrectora, porque se habla de que la gestión de ella en la Universidad Autónoma de Santo Domingo no fue auditada. Pero yo pregunto, ¿fue culpa de Emma Polanco que eso no ocurriera? No. Eso fue culpa de la propia Cámara de Cuentas. Los que estaban ahí no lo hicieron. Por lo tanto, yo creo que es un tema que debería seguirse y que la Cámara de Cuentas lo aborde cuando se reúna en pleno sobre este tema y decida qué hacer. No estoy de acuerdo con la posición que dijo la presidenta de la Cámara de Cuentas, Emma Polanco, que debo decir que es para mí excelente profesional y creo que creo que lo va a hacer y debe hacer un buen papel, considerando siempre las lecciones que hay que aprenderse. Las lecciones aprendidas de lo que ha pasado son fundamentales para poder tener éxito en lo que va a ser la gestión de los 4 años de Emma Polanco. Pero Emma Polanco dijo, cuando me preguntaron con relación a eso de la UAS, que ellos se van a abocar en el Pleno
a seleccionar una firma de contadores públicos independientes para auditar su gestión en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Primero, ella no tiene facultad para hacer eso. Segundo, el Pleno tampoco tiene facultad para hacer eso. Y tercero, no tiene nada que ver con eso. Nada. Lo que hay que hacer es, quien tiene la facultad para auditar la UAS de manera independiente es la Cámara de Cuentas de la República. Por lo tanto, lo que ella tiene que hacer es, cuando eso ocurra, ella va a abstenerse de todo lo que tenga que ver con esa auditoría. En la selección, el equipo que va a trabajar, de seguimiento, en nada ella tiene que ver. Ella tiene que abstenerse y sus funciones traspasárselas al vicepresidente de la Cámara de Cuentas en este momento. Y hay que confiar en que los auditores, que son los que hacen la auditoría, pues no es el pleno que la hace, tengan calidad técnica, profesional, independencia de criterio y cabeza propia para hacer el trabajo que tienen que hacer en el campo de trabajo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Sin pensar en que puede haber una retaliación de la presidencia, que no creo que tenga que haberla, para el trabajo que haya que hacer. Simplemente. Con eso se resuelve el problema. Ahora, la UAS como UAS, tiene facultad, si ellos quieren, de hacer una auditoría a esa gestión, y ellos sí pueden contratar una firma independiente, porque no tienen impedimento para eso, porque lo pueden hacer sin problema y pagarla. Más nada. ¿Y Mara? Así es, estoy totalmente de acuerdo. Incluso a nivel de imagen se vería como correcto pedir esa auditoría externa a fines de que un profesional totalmente independiente de lo que fue la gestión y el proceso tanto de la expresidenta como de la entidad actual que es la UAF tengan ese criterio, esa opinión profesional totalmente imparcial de lo que sucedió durante el periodo. Andrés, tú tienes la experiencia y el país conoce, porque tú lo expusiste frente a la autoridad pública que abordó el caso cuando tú eras presidente de la Cámara. De manera muy valiente tú dijiste todo lo que tenías que expresar. Inclusive lo plasmaste en un documento histórico. Y luego de tu salida de la Cámara de Cuentas, el país ha visto paso a paso lo que ha pasado en la Cámara de Cuentas, incluyendo con lo que acaba de ocurrir con el pasado pleno de la Cámara de Cuentas, que en un momento llegó a ser tema inclusive para sustituirlos a nivel del Senado de la República. Correcto. Luego se enfrió un poquito el tema. ¿Por qué la Cámara de Cuentas tiene tantos conflictos históricos? A ti te hicieron la vida imposible. Sí. Mira, hay varias cosas, Alex y Mara, Sí. que uno debe tomar en cuenta, y yo lo plasmé, como tú dices, lo dije en lo que se llamó juicio político, que no lo fue, y en unos artículos que escribí en el Diario Libre. Realmente, yo creo particularmente que el gremio no debe ser una entidad colegiada. No debe ser una entidad colegiada. Y ese es uno de los principales problemas que tiene la Cámara de Cuentas de hoy. Pero tampoco vamos a decir que antes de la gestión de nosotros no hubo problema ni conflicto en la Cámara de Cuentas. Nosotros hicimos un plan estratégico de la Cámara de Cuentas de los 4 años, y lo extendimos a 5, los 4 de nosotros más los siguientes, y concluimos, el documento está ahí y lo pueden pedir, si no está en la página web lo pueden pedir. Entonces nosotros decíamos que la Cámara de Cuentas había sido un lastre para la República Dominicana. Un lastre. Eso quiere decir que nunca había cumplido su papel para lo cual fue constituida y seleccionado a sus miembros. Y no excluía a la mía. Porque también tuvimos un problema, que fue un problema a lo interno, no un problema de afuera. La imagen se afectó por un problema interno. Pero nosotros éramos un grupo de profesionales, auditores, contadores y algunos abogados que sabíamos lo que había que hacer. Y estábamos haciendo lo que había que hacer. Quizá mucha gente se preocupó por eso. Pero teníamos que hacer lo que teníamos que hacer, sin tener que dar agradecimiento a nadie. Porque la Cámara de Cuentas es un organismo independiente, imparcial, con autonomía presupuestaria, y que no le tiene que agradecer a nadie que lo designe. Porque nadie es jefe de la Cámara de Cuentas. Ni al Congreso hay que agradecerle nada, ni a los presidentes de ambas cámaras. Ni a los políticos. Ni a los políticos hay que agradecerle nada. Exactamente, ni al presidente, porque antes el presidente era el que le escogía. Sí. Antes.
inclusive en mi caso, el presidente era que tenía la facultad constitucional. Después comenzaron las ternas. Correcto. No, pero el presidente tenía que mandar las ternas como quiera. Sí, sí, pero yo digo, pero una diferencia es que un presidente escoja a los miembros de la Cámara de Cuentas y otra cosa es de una manera más democrática con las ternas. Con el Congreso se avanzó, pero yo no estoy de acuerdo. Pero lo podemos hablar más adelante. Pero insisto que el tema de ser una entidad colegiada le pone mucho problema, mucha presión al presidente de turno, porque todo el mundo quería ser el presidente. ¿Le pueden derrotar cualquier iniciativa al presidente? Se la tumban. Si tú no tienes mayoría, te la tumban. Como ocurrió muchas veces en mi caso. Pero eso, en la ley número 1824, la nueva, que yo tampoco estoy de acuerdo en muchos aspectos, y que yo trabajé, porque la comisión bicameral me pidió en el Congreso que le ayudara, y yo hice mis recomendaciones, las cuales no todas tomaron en cuenta. Esa ley por lo menos te da un break, que dice que el presidente de turno, por ejemplo en este caso Emma Polanco, va a durar 4 años. La anterior decía que te podían cambiar a los 2 años. Sí. No sacarte, cambiarte, o sea, rotarte. Ahí da más seguridad en cuanto al tiempo, mayor concentración en el trabajo. Ya, por lo menos, el vicepresidente sabe que en 4 años él no puede aspirar y meterle el pie en el camino, porque eso es lo que hacía la gente. Hacían cosas para que el presidente fallara. Entonces, si el presidente falla, bueno, pues entonces hay que cambiarlo. Y entienden que el segundo o el tercero es el que se lo merece. No necesariamente así. Pero nunca ocurrió eso en la nueva ley de la Cámara de Cuentas, que en ese momento que era la 1004, excepto que en el 2006, bueno, antes, había un cambio y el presidente se cambió por Máximo Castillo Sala en 2 años, que tenía facultad el Congreso para hacerlo. El Congreso, exacto. Ni siquiera los propios miembros. Pero ahora esa ley le da mucha facultad al presidente de turno, cosa que yo pedía, pero yo pedía específicamente. Eso era lo que te hacía falta a ti. Sí, pero la autoridad era administrativa la que yo pedía. ¿Administrativa para qué? Para que pudiera accionar, claro, como lo tiene el presidente del Congreso, de la Cámara de Diputados, de Senadores, el Tribunal Constitucional, la Junta, como lo tienen, ¿verdad? Pero ¿quién es la máxima autoridad? El Pleno. Sí, eso es. Tú me das la autoridad para yo hacer cosas administrativamente y la presento al Pleno, pero el Pleno tiene que aprobarlo. Pero ahora, antes de eso, era que todo había que llevarlo al Pleno. Si yo iba a nombrarla a ella, dice, mire, señores, yo quiero que nombremos por la... no quiero. Yo tengo un candidato. Yo tengo un candidato. Y entonces venía entonces ya tú era que uno más, y es así, es un voto más. Pues son pares. Ahora, hay muchas cosas que tenemos que ver de la ley, en lo que se ponen algunas trabas, pero definitivamente hay algunos avances. Y como todavía no era la ley que tenía que modificar, que fuera colegiada o no, ni tampoco la forma de elección, ni cuánto vienen los miembros, sino la Constitución de la República, hay que esperar que haya una modificación constitucional que abarque ese artículo 248 de la Constitución en la Cámara de Cuentas para poder hacer los cambios. Porque no se puede hacer nada más por la ley. La ley podía hacer algunas cosas, pero la modificación, que yo entiendo que debe ser una persona, el auditor general de la Nación, con un segundo, un subauditor general de la Nación y un equipo de técnicos pesados con mucha calidad profesional debajo. Y yo le expliqué claramente en un artículo en el periódico El Diario Libre cómo se iba a hacer y qué instrumento se iba a hacer para garantizar la calidad técnica y profesional de las personas que fueran a tomar en cuenta. Para no pensar ahora que digan, bueno, pero esta persona es mercadóloga, no, venga, este es abogado, acuérdate este es tal cosa. Todo eso se pudiese evitar si tuviéramos un elemento claro en que la gente piense que lo que se entrevistaron y lo que salieron de ahí califican todos. Todos. No el que cogimos, el que más nos gusta, o el que tenemos más compromiso, o el que podemos garantizar impunidad, quizás. No es el caso, ¿eh? Y lo hacemos adecuadamente. Entonces le crea confianza a la población dominicana. Y Mara, cuando Balaguer era presidente, el país tenía un presupuesto de 26,000 millones de pesos. Hoy ya vemos que en el país se habla de billones de pesos, incluyendo el presupuesto general de la nación. ¿Tú no crees que realmente con un país donde se está hablando de un crecimiento del PIB, donde el Estado tiene tanto peso en la actividad económica y social, con un presupuesto ya de billones de pesos, con ingresos de cientos de miles de millones de pesos, con
el complicado escenario del manejo de 89% de gasto corriente, aproximadamente 11% de gasto de capital. Necesitamos una Cámara de Cuentas con todas las herramientas para auditar el mínimo centavo público y recuperemos la imagen deteriorada de esa Cámara de Cuentas históricamente. Pero es que, claro, es que es absolutamente necesario. Como bien decía Andrés, es necesaria esa independencia. El presidente debe de hacer su labor con cierto grado de independencia. Obviamente, las cosas se someten a votación ante un consejo, pero si la cabeza que está en el momento de su gestión no puede trabajar, entonces seguimos repitiendo las mismas acciones y los mismos incidentes por esa falta de libertad. Al menos dame la libertad de equivocarme, dame la libertad de avanzar. Pero es imposible cuando estás atado a un núcleo que no te deja tomar decisiones. Fíjate que estuve analizando otras de las puntualidades que desarrolló Andrés y siempre me ha quedado la duda de cómo se desarrolla el sector gobierno, las entidades públicas, contrario a las privadas. Siempre veo como esa traba, ese retroceso, ese echarle tierra negra a la antigua gestión. No, ¿por qué no nos fijamos qué hizo esa antigua gestión que estaba funcionando? ¿O por qué esa antigua gestión no pudo verse encaminada hacia donde iba? Como que siempre hay un delay y un corte entre lo que estaba antes y lo que viene. Nunca se ve una línea en una secuencia hacia un fin, hacia un objetivo. Y siempre me he preguntado eso porque eso se traduce en más gasto, en más inversión y en mayores riesgos. Y nunca he entendido el por qué si todos somos de la misma nación. Eso no sé si a nivel interno usted puede ver. Sí, mira, es importante las dos cosas. Lo que hablaba del presupuesto y lo que dice de la operatividad y eso. Primero, las leyes, las dos, garantizaban independencia. En la ley. Una cosa es que la ley diga que tú eres independiente y otra cosa es que tú seas independiente. Sí. Porque tú puedes decirte, tú mismo te autocensuras y dices, no, si me llama al presidente, a mí no me llamo nunca al presidente. Nunca nadie te llamó, utilizaron un teléfono del Palacio Nacional para llamarte. Nadie. Nadie te bajó línea. Ni se atreven. Tú no lo aceptabas. No, señor. Yo no. Conmigo no, pero espérate. No está bien, en lo que tú chequeas. Se me va a olvidar, porque es importante. Perdóname. Ok, vamos a retomar. El presupuesto. O sea, primero, el presupuesto. La Ley General de Presupuesto dice que hay que darle a la Cámara de Cuentas un 0.2% de los ingresos internos del Estado. Sí. De los ingresos internos del Estado. Eso nunca se ha cumplido. Nunca. En el último periodo que yo estuve, nosotros hicimos un presupuesto, lo mandamos al Estado, sustentado, documentado, y convocamos a la prensa y se lo entregamos con un disque con toda la información, y era de 1.100 millones de pesos. Eso era para el 2007. Para el 2008, o sea, el 7 para el 2008. 1.100 millones. De eso nosotros estábamos recibiendo en ese momento 370 millones de pesos aproximadamente. A pesar de estar presupuestado. Así mismo. Oye, aprobado en el presupuesto. El presupuesto no. El presupuesto de la Cámara de Cuentas. A ustedes sometieron el presupuesto. Sometimos 1.100 millones, de lo cual nos dieron lo mismo que nos estaban dando. O sea, 300 y pico de millones de pesos. Lo mismo. No era fácil hacer las cosas, pero hay que reconocer que este gobierno de Luis Abinader le aumentó significativamente el presupuesto a esa Cámara de Cuentas. Sí. Y da pena que el presidente saliente dijera que él tiene miles de millones de pesos en un certificado financiero en el Banco de Reserva que le sobraron. La Cámara no está para ahorrar, no. Tampoco para malgastar, pero sí para hacer la cosa bien. Buscar profesionales que cuesten dinero y nombrarlo, dotarlo de tecnología de última generación y gente con capacidades para hacer el trabajo. Sí. Eso es. Tú no puedes decir que me sobraron, estoy contento porque me sobraron un dinero. No, pero por nada. Y lo otro es que sí estoy de acuerdo contigo en que dice, oye, pero llegamos y comenzamos a decir, ¿qué fue lo malo que esta gente hicieron? Algo bueno siempre se hace. Claro. Es un tema de decisión de un órgano colegiado, donde la mayoría, en este caso son 3. Cuando yo era, la mayoría eran 5, o eran 9. Ahora bien, esa mayoría, que puede llamarse mecánica, automática, el presidente pasado lo tuvo en un momento. Mucho tiempo la tuvo, pero no hicieron las cosas.
Las auditorías que se hicieron, que hay muchas, ahora dicen que hay muchísimas auditorías hechas, pero están guardadas. ¿Y por qué no se publican esas auditorías? No, tú no la puedes publicar hasta que el Pleno no la apruebe. Exacto. ¿Hasta qué? El Pleno no la apruebe. Pero el Entonces, Pleno debe operar aprobando con agilidad la propia claro, labor que realiza. porque hace ver que la gestión no fue eficiente. la agenda la hace el presidente. La agenda que va al Pleno la hace el presidente. Si el presidente no quiere incluir un tema, era muy difícil. Ahora ha habido modificaciones ahí, inclusive hasta que dice que se puede hacer Pleno aunque no esté la mayoría. O hay 3 ahí, está bien. Y yo ¿cómo? Y la forma de votar. No es así. No es así. Y además, modificar los reglamentos de la Cámara de Cuentas. Dicen, no, si ven tanto, pueden modificar. No. Modificar el reglamento de la Cámara de Cuentas debe estar el Pleno completo. El Pleno completo. Ahora, hay que hacer la cosa como debe ser. Y esos recursos que están ahí, que ya no van a echar para atrás, lo que tienen ahí, más lo que van a recibir, que aprovechen y hagan las cosas como son. Y yo les deseo lo mejor a Emma Polanco y su equipo. Quisiera preguntarte, Imara, ¿tú crees que esa nueva ley, no sé si la ha estudiado, la nueva ley, pero tú crees que pudiera enterrar lo que más daño le ha hecho a la Cámara de Cuentas? El surgimiento de grupitos internos, de sectores que a veces inclusive coinciden haciéndole la vida imposible al presidente del Pleno. Bueno, como dicen por ahí, siempre va a haber ese ataque. Las islitas de poder. Sí, siempre van a haber esas islitas de poder. Y eso es no solamente en ese sector, sino en todos. Poder tener una buena cultura, poder tener una calidad en tu gobernanza y tener un equipo real, afianzado a lo que tú quieres lograr, es lo que quizás te va a disminuir esos afinadores, como le decimos en la calle. Sin embargo, tiene un reto. Esta nueva gestión tiene un reto. Hay que ver cómo pone en práctica y cómo implementa la ley. Quiero aprovechar tu presencia para entonces luego conectar con Andrés. El Instituto de Contadores Públicos Autorizados no tiene una membresía con esa capacidad para en un trabajo combinado entre la Cámara de Cuentas y el Instituto darle una mayor vigorosidad, credibilidad y además para mejorar la imagen de la Cámara de Cuentas. Bueno, claro que sí. Yo que soy parte activa del Instituto de Contadores y funjo como miembro del Comité de Ética y Calificación, cada vez más llamamos más al gremio a que esos profesionales que tenemos en el mercado laboral se unan para estar disponibles a la orden ante cualquier solicitud de gestión, tanto privada como pública. Entonces solamente es tocar a la puerta que estamos a la orden. Andrés, ¿qué hiciste tú con los contadores públicos autorizados siendo presidente? Porque veo, por ejemplo, que en una ocasión, aquí en coloquio, Pedro Matos decía como que eso era en el pasado, que la Cámara de Cuentas no tomaba en cuenta el instituto, pero si el instituto en la práctica es un asesor del Estado, ¿por qué se desperdicia? No, mira, yo creo que lo más que se puede hacer es lo que dice Imara, que es, bueno, tú tienes un banco de datos de profesionales, yo voy a necesitar profesionales con calidad, recomiéndame. O sea, que hay una relación bastante armónica entre el gremio, tanto de los auditores, porque hay también Instituto de Auditores, Instituto de Contadores Públicos, sí, y la Cámara de Cuentas. ¿Para qué? Para garantizar que, de cierto modo, ustedes me pueden ayudar, pero también la Cámara de Cuentas tiene su propio sistema de selección de personal y además lo publica, sí, cuando va a hacer a reclutar auditores. Pero, ¿qué maneja eso? Yo lo manejé bien, pero no es que el gremio te haya ayudado. Por ejemplo, el gremio debe ser más fuerte, sí, y debe ser contestatario. Debe ser más proactivo. Sí. Y hacer comunicaciones públicas sobre un problema. Pero mira, es muy conservador el Instituto de Contadores. Más que conservador, Es ultraconservador. Exacto, y no puede ser. O sea, usted tiene que decir, mire, estos problemas que pasaron en la Cámara de Cuentas, el gremio tuvo que poner una posición. Así es. Nunca lo hizo. Sí. Entonces ahora también, señores, miren, el gremio, felicitamos a la nueva Cámara de Cuentas, esperamos esto, y estamos en la orden aquí, de acuerdo a la ley, somos asesores del Poder Ejecutivo o del Estado Dominicano, bla, bla. Estamos disponibles. Y cada vez que haya algo que requieran, que es opinión pública, opinar. Okay, claro. Como gremio, que además le da valor, le da un sentido de que la gente dice, oye, pero mi gremio tiene una posición.
Y no hasta ahora. Yo dije que me salí de la trampa. Me ofrece mucho. Tú sabes que Pero mira, Andrés, a la dominicana, viendo en estos días una organización que se llama Orden, ¿cómo se llama? Orden Dominicana. Aquí hizo la marcha. La que hizo la marcha. Okay. Yo creo como que el Instituto de Contadores, a la dominicana, no a la organización que hizo la marcha, pero al estilo dominicano, tiene que prepararse inclusive hasta para un gran piquete a la Cámara de Cuentas si no lo toman en cuenta. Claro. No, yo creo, o una reflexión. Exacto, yo no creo que el piquete. Ensacados. Pero yo no creo que el piquete valga la pena. Porque entonces tú de cualquieriza. No, pero yo puse la palabra piquete por el estilo. No, pero una comunicación bastante profesional, de opinión pública, constantemente, debe ser de ayuda. Pero los médicos van con su bata al frente del Palacio Nacional. No, y ese ha sido el éxito de Waldo Ariel Fuero. Es un sindicato. Es otra cosa. O sea, el instituto no es un sindicato, es una organización asesora del Estado. Claro. Y que agrupa por ley a los profesionales que son CPA. Exacto. Contadores públicos autorizados. Que los CPA son los que tienen ese 4, ¿eh? Sí. Que son los que tienen la capacidad legal para firmar la información oficial de las empresas y de las finanzas públicas. Claro. Y aquí hay mucha gente que firman estados financieros que no son ni siquiera CPA. Así es. Y el gremio debería jugar un papel importante. Yo debo decirle. ¿Qué tú crees ahí? Yo debo decirle que yo he sometido al tribunal disciplinario profesionales que dicen ser contadores sin serlo. O que emiten estados financieros de una manera incorrecta, sin haber hecho un trabajo de auditoría como debe ser. Así es. Y no pasó nada. Pero mira, Aymara es mi integrante del comité de ética. Pero me refiero, del Instituto de Contadores, que debe revelar si ustedes están recibiendo casos de ese tipo, de gente que está aquí ejerciendo la contaduría pública sin ser profesional. Sin la calidad. Sí, claro. Hay demasiadas denuncias, es una realidad. El comité es honorífico. Nosotros trabajamos arduamente para ponernos al día porque denuncias y expedientes de años anteriores tenemos bastante. También tenemos un esquema de comités honoríficos que va muy de tu ética profesional y de tu compromiso. Sí. Entonces, si no todos avanzamos, la información sigue retrasada. Pero ustedes, y nos vamos al cambio, también de seguro que reciben algunas denuncias de contadores públicos que sí estudiaron, pero que en ocasiones no hacen bien su cosa. Sí, totalmente. Es que tenemos de ambas partes. Tenemos un sinnúmero de profesionales, licenciados, egresados de universidades, incluso internacionales, pero que no se gremiaron, no hicieron el proceso en Hacienda, no hicieron el proceso de registro en el Instituto de Contadores, no tienen ese sello de fe pública. Y legalmente están impedidos. Legalmente la ley que nos regula nos manda a ingresar al Instituto de Contadores y a registrarnos bajo su banco de miembros. Sin embargo, hay personas que no lo hacen. Pero también tenemos otro grupo que sí está gremiado, que sí está juramentado, sí es miembro del instituto. Sin embargo, anda haciendo prácticas incorrectas, anda haciendo estados financieros sin hacer el debido proceso de revisión, anda inclusive no actualizado, Totalmente. Un dictamen totalmente fuera de actualización. Totalmente. Yo le pediría a usted que está ahí en ética, puede buscar en los archivos cuando yo fui presidente del tribunal disciplinario. Y usted verá, nosotros sometimos personas, llegamos a conclusiones y se lo sometimos al pleno, que sería la directiva, para que tomara las decisiones profesionalmente. Inclusive gente, amigas mías. Yo tengo amigos para eso. ¿No? Y aclarar una cosa antes de irte al cambio. Cuando yo hablaba, por ejemplo, de que yo, estando en la Cámara de Cuentas, no recibí nunca ninguna presión de nadie, pues es un organismo independiente. Ahora, no es lo mismo si usted es ministro de Cultura, el presidente lo puede llamar. Ahora, usted decide lo que va a hacer. Pues si lo mandan a hacer una cosa incorrecta con la ley, dice, no, yo no lo hago. Usted voten. Más nada. Vamos al cambio y venimos en el segmento próximo con el tema lavado de activos en República Dominicana. Bien, amigos y amigas, el segundo bloque analítico de coloquio dedicado al lavado de activos en República Dominicana. Tenemos una unidad de análisis financiero que realmente tiene que ver con el tema de lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Y vamos a ver qué opina Andrés Terrero,
como conocedor de la temática sobre este tema, al igual que Imara Olivo, que nos acompañan en el día de hoy. Andrés, ¿qué te parece de ese tema? ¿Tú crees que la Unidad de Análisis Financiero de República Dominicana ha cumplido al momento el objetivo para el cual fue creada? Mira, lo primero que la UAF, como todo el mundo la conoce, es una institución también independiente, lógicamente nombrada por el Poder Ejecutivo, pero debería funcionar como independiente, que es quien recibe de las instituciones que son sujetos obligados todas los casos que se presume lavado de activos o lavado de dinero. Y entonces ellos hacen su análisis y después no le dicen nada al que mandó el expediente, sino que si ellos entienden que ese caso amerita por un tema de lavado, lo pasan al Ministerio Público. Así es. Habría que ver, porque entonces ellos tienen unas memorias donde ponen, mandamos tantos casos al Ministerio Público, pero no te dicen a quién fue, porque lógicamente hay que guardar la integridad de la persona para no violar la ley de la Constitución de la República, artículo 44, pero eso se queda ahí, da vuelta. Y tú sabes que la ley 155-17, que es la ley de lavado, es bastante fuerte. Sí. Pudo haber sido mayor. Yo trabajé en ella y teníamos la comparación con la 72-02, que era la ley antigua, que era más benigna. Esta es más dura, pero pudo haber sido más dura. Yo soy parte de los profesionales certificados antilavado de activos a nivel internacional. Nos certificamos en el 2005. La ley fue del 2002. Junto con un grupo y formé parte del primer capítulo de CAMS en la República Dominicana. Se hizo Certified Anti-Money Laundering Specialist, en buen español. Sí. Y nosotros sí sabemos cómo que deben actuar las cosas. Pero la UAF debe ser una estructura que trabaje adecuadamente bien. Yo no sé, no te puedo decir, pues yo no trabajaba de adentro, cómo están funcionando, pero se supone que debe ser el freno para todos estos temas. Y además hay un tema de discusión también, que si tú no eres sujeto obligado, por ejemplo, Alex Jiménez, que tú determines, Alex, que al lado de tu casa hay una persona que está vendiendo droga o haciendo actividades terroristas. Que si tú tienes la potestad de ir a la UAF a denunciar, que se supone que es confidencial, pues la ley eso, pues tú no tienes esa potestad para hacerlo. Así es. Tiene que ser un sujeto obligado, que son aquellos que están obligados por ley a reportar situaciones que puedan parecer lavado de activos. Pero falta como una campaña De la UAF. para involucrar, me refiero, que la gente registre, cada sujeto obligado registre. Porque en un país que vemos al Ministerio de Trabajo abordando, por ejemplo, que tenemos apenas un 14.8% de las MIPYMES formalizadas. El Banco Central en su informe revelando la informalidad económica del país. Y necesitamos, por ejemplo, que esa misma formalización que hay que hacer ante la DGI y ante otra dependencia se haga también con la Unidad de Análisis Financiero, pero hay que crear los mecanismos de facilidades para lograrlo. Porque, por ejemplo, aquí no sé qué porcentaje, Imara, conoce la existencia de la Unidad de Análisis Financiero, y los propios sujetos obligados, quizá tampoco muchos no lo conozcan. Así es. Lo que realmente alarga el proceso. Sí. Debemos como crear un ambiente de campaña para contribuir todos a la lucha contra el lavado de activos. Así es. Sí, totalmente. Fíjate que tenemos una gran población a nivel de lo que es el mercado laboral, el mercado empresarial de MIPYMES, micro, pequeñas, medianas empresas, que no necesariamente tienen la cultura, el conocimiento y la expertise de saber cuáles son sus obligaciones en lo que es el mercado económico del país. Fíjate que la misma ley es muy específica al sectorizar a los sujetos obligados como sujetos obligados financieros y no financieros. A nivel de lo que es nuestro país, los sujetos financieros obligados sí tienen sus avances, están estandarizados. Sin embargo, tenemos una gran brecha a lo que es el sector no financiero. Ejemplificando, tenemos
bancas de lotería, casas de azar y apuestas, tenemos car wash, tenemos dealers, tenemos inmobiliarias. O sea, tenemos un sector que a nivel MIPYMES, casino, a nivel MIPYMES no necesariamente tiene esa facultad o esas capacidades de saber cuáles regulaciones aplican para ellos y cuáles deberían ser sus responsabilidades de cumplimiento. Entonces, fíjate que la misma ley, aunque es clara, delimitando estas responsabilidades de los sujetos, no ha sido difundida como debe ser. Como debe ser, porque hacemos una encuesta, vamos a la calle, vamos a ir al sector empresarial y es muy poco probable que conozcan la ley. Te la puedan delimitar, no, es una ley contra el lavado de activos, yo no sé de eso. O bueno, recientemente consulté yo ante un grupo universitario de maestría si alguien tenía conocimiento de la ley. E incluso los comentarios fueron, ¿por qué tú me estás hablando de eso? Como si es... como un cuco. Sí, como que ya te estoy enjuiciando y no necesariamente. Entonces, sí estamos falta de difundir la ley como un mecanismo de prevención, no como un mecanismo de terror. Claro. Se ha desvirtuado. Oye, Alex, excelente lo que acabas de decir y como lo define, estoy de acuerdo contigo. Pero, como ella dijo, en el sector financiero las cosas se hacen adecuadamente. En la ley anterior, 7202, no había un seguimiento ni nada con el sujeto obligado no financiero. Son esos que ella ha mencionado. En la nueva ley sí está, ya lo arropa. Sí. Y se supone que la UAF debe recibir los informes de ROS. Sí, los reportes de operaciones sospechosas, así como se llaman, reportes de operaciones sospechosas, para esos sectores. Y yo espero que lo están recibiendo. Sí. Ahora, hay muchos sectores con alto riesgo ahí. Totalmente. Y, por ejemplo, el caso de la inmobiliaria, que me recuerdo una vez cuando Figueroa Agosto, hubo una persona que fue a televisión y una radio, emisora de radio, y decía, no, yo no tengo problema porque a mí me compraron 2 inmuebles en efectivo. Y evidentemente que se estaba acusando de él mismo, porque te estaba incriminando, porque eso no está permitido. Hay un monto específico para todas estas transacciones efectivas. Sí. Efectivo. Y en ese es el área donde quizás más ahora está cometiendo delitos activos. Que fíjate, cuando ella dice, por ejemplo, que en un grupo de maestría le hablaba de la ley, mucha gente dice, ¿qué pasa? Porque la gente cree que eso es narcotráfico. Así es. Pero el narcotráfico es una. Es una. Sí, claro, sí. Una. Para definir el lavado de activos es dinero, producto de actividades ilícitas. Ilícitas. Cualquiera que fuere. Sí, por ejemplo, mira, por ejemplo, una que está muy activa, el persistente intento de contrabando de armas. Claro. El persistente intento de tráfico de personas. La ley. El persistente tráfico de cigarrillos por la frontera. Está la ley. De bebidas adulteradas. Hay 80,000 cosas. Y la corrupción administrativa. La corrupción administrativa. Totalmente. De gente que no puede demostrar cómo el origen de los fondos. De arracabaca, como diría Juan Cruz Trifolio, andan exhibiendo jipetones, bebidas alcohólicas de la más cara. Este es un tema apasionante. Pero déjame decirle algo. Aquí nosotros tenemos todas las leyes hechas. Porque eso que acaba de decir, por ejemplo, gente que no puede demostrar el origen de sus fondos, está en la Constitución de la República, sí. Artículo 146, inciso 3, inversión del fardo de la prueba. Inversión del fardo de la prueba. Eso lo hablaba Leonel Fernández antes de ser presidente. Y después, en la Constitución modificada, se incluyó, ¿verdad? Pero la gente, ¿qué? O sea, yo hago una declaración jurada, dime, la declaración jurada, que es una de las atribuciones de la Cámara de Cuentas. Oh, wow. Tú como que manejas un medio, Alex, ¿has recibido algunos informes de la Cámara de Cuentas que diga, hubo un funcionario, sin decir el nombre, que declaró lo que no era? ¿Tú has recibido algo? No. No. Eso no puede ser. No. Eso no puede ser. Porque eso es más común. Pero no puede ser. Entonces, hay gente primero que no sabe qué es lo que es una declaración jurada. Así es. Y yo me he encontrado con gente que tiene que declarar, bueno, yo puse esto porque yo tengo unos fondos fuera, eso no van. Y tengo una casa en España, eso no van. Pero ¿cómo hace? Son sus bienes. Es declaración de bienes. Usted lo puede tener en Singapur, donde usted quiera. Son suyos. Y tiene que ponerlo ahí. Sí. Y además de eso puede comprobarlo. Porque la ley nueva del lavado de activos y de la declaración jurada de bienes también te tipifica claramente. Cuando yo pongo un certificado financiero en un banco, hay que buscar certificado y la certificación de que eso sea así. Así es. Si yo pongo un título escrito en una casa,
Tengo que decir que... Hay que ir a la jurisdicción inmobiliaria. Para eso, ¿verdad? Antes se pensaba que tú proyectabas la corrupción. Declaraba una casa que tú no tenías para que cuando tú salieras de ahí la tuvieras. Sí, sí. Y declararon unos bienes que tú no tenías para cuando tú salieras de ahí lo tenías. Pero ya eso no es necesariamente así, pero todo se puede. Porque si la supervisión no es buena, si el seguimiento no sirve, la gente hace lo que quiera. Y Mara, pero hay gente, siguiendo con lo de Andrés, que se resiste por la altanería y la borrachera de poder a no presentar su declaración jurada ante la Cámara. ¿Lo dijo el senador? Total. Entonces, ¿cómo puede un país Sanción. Gracias. operar de esa manera? Las normas están ahí, siguiendo con lo que dice el señor Andrés. Las normas están ahí. ¿Dónde está el monitoreo? ¿Dónde está el régimen de consecuencias? Ese, ¿Dónde están las aplicaciones de las sanciones? Eso es. Tenemos una reciente ley, ok, pero tenemos leyes de antaño que si lo enlistamos el régimen disciplinario y las sanciones aplicadas, A lo mejor no estamos al día. no estamos al día. Y eso es el Código Penal, por ejemplo, que está en cabeza ahí dando vueltas. Así es. Andrés, pero aquí han pasado cosas que también ameritan de un análisis. Personas que han sido apresadas y sometidas por casos de corrupción. No estamos hablando de la condena, estamos hablando de lo que ha pasado desde que el Ministerio Público llevó el expediente a una jurisdicción en la justicia y de buena primera acusan a una persona de haber sustraído miles de millones de pesos y después devuelven negociando. entonces quieren arreglar el asunto con 2 o 3 Negociando. y no hay ninguna sanción. Y no pasa nada. Mira. Tampoco se averigua el origen de esos fondos. Mira, Alex, excelente tema ese que acaba de tratar. Y yo he dicho, de mi opinión, que cuando la Cámara de Cuentas, estamos hablando de que audita a un bien de público o una entidad privada que haya recibido fondos públicos, que tiene facultad para eso. Así es. Y tú haces un informe donde tú entiendes como Cámara de Cuentas que hay indicios de responsabilidades penales. Indicios, ¿eh? ¿Por qué indicios? Porque la Cámara de Cuentas no es juez. Pues, No puede decir, aquí hay un acto penal. No, es Ya indicio. son cuestión de los tribunales. No, tribunal. Primero del Ministerio Del Público. Ministerio Público, claro que es la primera instancia donde se lleva. Pero acuérdense que no, aunque digan que es independiente, es del Poder Ejecutivo. Sí, sí, sí. Entonces, mira, cuando la Cámara de Cuentas hace eso, y como yo hacía, pero está bien, la gente haga lo que quiera. Si había indicios de responsabilidades penales, yo no publicaba el informe. Nosotros no publicábamos el informe. Nosotros lo mandábamos al Ministerio Público, donde tenía que mandarlo, ¿verdad? Y publicábamos las auditorías que no tenían indicios de responsabilidades penales. Pueden ser indicios civiles o administrativos. ¿Por qué? Porque en la Constitución de la República, señores, en la vieja y en la nueva, se hablaba de la ¿cómo se dice? El trato el daño moral a la persona. Si tú no eres un juez para decir que tú has cometido un delito de infracción, de robo, de corrupción, si yo lo publico, como se está haciendo aquí, que lo publique inclusive el Ministerio Público, tú estás dañando a la persona. así es. Y al final de cuentas, no, mira, está bien esto, pues ya quedó. Eso no quiere decir que todo lo que se sometieron no tuvieran, ¿eh? Exacto. Pero cuando tú sometes a alguien y después dices que tú negocias y el tipo sale, no, porque todo bien. Y Quedó, está está admitiendo que ocurrió Y hay una violación a la Constitución de la República. Sí. Eso, los abogados deberían sacar eso, porque esto es una violación. Cuando por ejemplo, el Cañero acaba de publicarse una auditoría ahora, la Cámara de Cuentas lo pone como son especiales de Black Friday. New. Aquí está, vengan todos a mirar. Una auditoría de años 2018 y 2019. ¿Hace cuántos años? Muchísimos años. Sí. Y ponen una opinión adversa. Eso significa que todo está mal. Y comienza a decir que aquí, que se llevaron esto, ¿qué la gente va a decir que lo lee? Pero el Cañero se robó unos cuartos. Así es. Y su gente. según la apreciación de la gente. No, pero no dice apreciación, no. No, dice, ahí lo dice la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas no tiene facultad para decir que eso fue así. Así es. Ahora, el Ministerio Público, con la Cámara de Cuentas, puede verificar los indicios, La Cámara de Cuentas publica lo que encuentra y lo que pueda comprobar. No, pero en la otra parte. Pero no lo que encuentra, ¿eh? ¿Eh? Porque yo puedo encontrar algo, pero... No, yo digo, me refiero a lo que ellos concluyen. Lo que ellos concluyen. Claro. Y después entonces lo mandan ya Al Ministerio Público. al Ministerio Público, Para que ellos eso es investiguen. otra cosa. El Ministerio Público, oye, la facultad, es revisar si esos indicios tienen calidad para mantenerse como indicios. O que ellos digan, sí, aquí hay un delito. Entonces ellos someten al juez. El juez sí tiene facultad para publicar. Estamos ya en un juicio abierto. Aquí hay esto. Y entonces vamos a deliberar. Ahí van los abogados a buscar tecnicismo y lo que sea para ver cómo ellos hagan mejor su cliente. Y Mara, ¿y no sería interesante que le envíe la Cámara de Cuentas
el mismo caso de la auditoría enviada al Ministerio Público, que le envía una copia al Comité de Ética del Instituto de Contadores Públicos para ver si rigurosamente esa auditoría se ha llevado a cabo. No tiene facultad. No. Pero es creando elementos, pero Andrés. No, tampoco hagas nada fuera de la ley. Porque la ley no dice eso. Y eso te implica también un riesgo. Porque depende en la mano de quién va a caer eso. Así es. Oye bien. Así es. Porque puede entonces dársele otro uso. Claro. Totalmente. Es que las labores de auditoría, las labores del área de contabilidad, cuando realizamos trabajos externos de revisión, no es enjuiciar, no es decir aquí se están robando, aquí se está incumpliendo. No, hermano, la meta no es hacerle daño a nadie. Para nada. Esas son labores del Ministerio Público, esas son labores judiciales. Nuestro trabajo es simplemente verificar que la información se haya registrado de forma razonable ante las normativas contables y auditoriales. Sí, pero es bueno decir lo siguiente, Imara, y esto es importante. La auditoría del sector privado es el objetivo del auditor, asegurarle que las cifras sean razonables conforme a las normas y todo esto. Pero las auditorías públicas son punitivas. Sí, es diferente. Así es. Punitivas. Son diferentes. Totalmente diferentes. Y hay una norma especial para el sector público. Sí. Hay NIF para el sector público. Así es. Punitiva. ¿Qué significa eso? Si tú te robaste $1 millón y te robaste 100 millones, es el mismo robo. O si fue 500,000, es el mismo robo. Lo único que es de fondo público. Pero el recurso público. Así Y es. tiene otro procedimiento. Uh-huh. Y por eso inclusive hay organizaciones que reciben, que no forman parte del Estado, que son organizaciones no gubernamentales, pero que aparecen en el presupuesto. ONG, exacto. Si reciben dinero público, Así es. la Cámara de Cuentas puede Sí, interesarse El brazo puede llegar en el allá. uso de esos fondos. Adecuado, y lo está haciendo. Así es. Se ha hecho. Mira, te quería hacer una pregunta sobre el lavado de activos. Cuente. La membresía del Instituto de Contadores Públicos conoce a la perfección la ley de lavado de activos. Bueno, es el deber como nosotros como contadores porque fungimos como sujetos obligados. Ahora, que todo el mundo lo conozca es diferente. Nosotros somos sujetos obligados no financieros. Tenemos responsabilidad no solamente de conocer la ley. Dice, nosotros somos, dicen los contadores. Sí, Los así contadores. es. Contadores somos sujetos obligados, igual los abogados. ¿Tú no crees que deben en la ley de lavado de activos, ya que se ha hablado mucho que muchos riferos y mucha gente de gas quieren ser legisladores, deberían también meter los legisladores como sujetos que deben reportar el movimiento económico? Simplemente son servidores públicos electos por el pueblo, pero reportar el movimiento económico porque, por ejemplo, aquí en un partido político tú con 20 millones derrotas a cualquier compañerito de la base que aspire a diputado o senador y hay una movilidad de recursos que también es de interés público. Mira, todo lo que uno quisiera que se haga es muy bien. Ahora vamos a decir, todo lo que tú piensas se puede hacer. En ese caso en particular, y ahí estamos hablando de debida diligencia, en buen español, due diligence, el responsable son los partidos políticos, Así es. que son sujetos obligados. Así es. Ellos tienen que examinar. Repite eso, los partidos son sujetos obligados también. Sí, señor. Y oye bien. Ellos cuando ven, Andrés Terrero quiere ser diputado, ¿verdad? Entonces ellos tienen que hacer una debida diligencia a Andrés Terrero. Claro. Y Andrés Terrero pasó esto, aquello, lo otro. Vamos a revisar. Terrero, ven acá, explícame esto que tú tienes. Antes de ser candidato. No puede, para afuera. Y eso creo que en algunos partidos lo han hecho, ¿eh? Algunos lo han hecho, pero no es algunos, es todos. Entonces, después llega el legislador ahí, tú no tienes atribución para decirle, usted tiene un problema. Ahora, si llegó ahí, el organismo competente, que es la Cámara de Cuentas, cuando haga su trabajo, puede verificar eso. Y lo tiene también en la declaración jurada de bienes, porque si yo tengo una declaración jurada de bienes de un bien que yo realmente no puedo cómo justificar, ¿y hay un delito? Claro. Yo creo que creo que ya estamos en los minutos casi finales del programa, pero debemos también llevar el brazo auditor de la Cámara de Cuentas y también el brazo seguidor a las alcaldías municipales que la dejamos en el interior del país por la lejanía, todos los movimientos que se den, internos y externos, en las alcaldías deben también tener el peso del seguimiento y si se cometen irregularidades, someterlos también. Y por eso se hace, Eso Alex. se hace. Se está haciendo. Pero con la rigurosidad. Sí, déjame decirte.
posiblemente se hace más que los otros. ¿Es verdad? Sí. Sí. Posiblemente porque hay más alcaldías que ministerios, por ejemplo. Así es. Mucho más. Y juntas de directores municipales. La Cámara de Cuentas lo hacen. Y la gente dice, ¿y cómo se van a auditar una alcaldía que lo que recibe es $1 millón de pesos mensual? O sea, son 12, ¿verdad? Pero ese es el presupuesto nacional de ese pueblo. Así es. Ese es el presupuesto nacional de ese pueblo. Hay que hacerlo y lo están haciendo. Ahora, el sometimiento ya es otra cosa. Y lo hacen. Pero hay que ver hasta qué punto tienen la calidad para poder hacerlo. Calidad profesional, estoy hablando, ¿eh? Con que la gente no se sienta mal. Porque aquí lo que... me están auditando. Sí. Usted no está auditando porque usted maneja fondos públicos. Así es. ¿Usted no quiere que lo auditen? No maneja fondos maneja. públicos. El senador, amigo mío, Antonio Marte, dijo que estaba incómodo porque ahora me están pidiendo una cosa en mi declaración de bienes. Pero entonces usted no debió ser senador. Exacto. Exacto. Más nada. Está Andrés, obligado a muchas rendir gracias. ¿Concluye? cuentas. Está obligado a rendir cuentas. Claro. Pero Indiscutiblemente. da tiempo todavía de renunciar, ¿eh? Exacto. Gracias, Andrés Mi Terrero. amigo Antonio Marte, amigo mío, ¿eh? Pero Gracias. Gracias, Andrés Terrero. Gracias, Ismara Olivo. Será hasta el próximo programa Un Coloquio. placer conocer a Imara y a Igualmente. Ismara. Bueno, yo creo Me que satisface que la juventud yo creo que Imara hable así, Imara mira. tiene que participar en la tertulia que vamos, Está bien. que vamos Un a honor hacer. estar Está bien. aquí. A ¿Qué su vamos a orden hacer? siempre. Te felicito. Gracias. Así que Tu papá muchas también, gracias. amigo Olivo. Ay, Muchas sí. gracias. Y Coloquio estará en su próxima entrega con la expresión que siempre menciona Esteban Delgado. Que Dios bendiga al pueblo dominicano. Y saludo a Esteban.